Estos individuos, conocidos por su impresionante aspecto, han cometido crímenes atroces que han conmocionado a la nación. Desde asesinatos a conspiraciones, sus crímenes han dejado un rastro de devastación a su paso. Acompáñenos en el análisis de los espeluznantes detalles de sus crímenes, el drama de los tribunales y las sentencias que cambiaron sus vidas para siempre. Prepárese para quedar cautivado mientras descubrimos las reacciones de los convictos más calientes ante las cadenas perpetuas. En primer lugar tenemos a Russell Burrell. Russell Burrell, cargos: 3 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos por disparar un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento, 1 cargo de conspiración, un hombre que la policía dice que apenas tenía edad para conducir, cuando mató a tiros a 3 personas en Providence, irá a prisión por el resto de su vida. Russell Burrell, un nombre que produce escalofríos a quienes han oído hablar de sus crímenes. A los 17 años, Burrell se encontró en el centro de un triple homicidio que conmocionó a la nación. Pero, ¿qué llevó a este adolescente aparentemente corriente por un camino tan oscuro? Fue la fatídica noche del 30 de julio de 2012, cuando Burrell, junto con sus cómplices Timothy DeBrito, Quandale Husband y Donovan Hall, hablaron de atacar a Michael Martin, un hombre que creían que era un blanco fácil para un robo, o como ellos lo llamaban, un lametazo. ¿Su motivo? Creían que Martin tenía un alijo de marihuana y dinero en su apartamento. Armados con una Glock de 9 milímetros completamente cargada, Burrell y sus cómplices emprendieron su misión. La Glock, con su cargador de 17 cartuchos y una mira de rayo láser rojo, ya había circulado antes por el grupo. De hecho, DeBrito había utilizado la misma arma unos meses antes, en un violento altercado. Aproximadamente a las 22:00 horas, Burrell, Husband y Hall llegaron al apartamento de Michael Martin. Cuando Martin abrió la puerta, se encontró con la escalofriante imagen de Burrell apuntándole directamente con el arma. Sin vacilar, el trío se precipitó al salón, ladrando órdenes a Martin y a otra presencia inesperada, Damien Colón. Las víctimas fueron conducidas en manada hacia la cocina, donde Burrell desató una lluvia de balas de la Glock de 9 milímetros. Tanto Martin como Colón cayeron víctimas de la sangre fría de Burrell. Mientras se desataba el caos, Shemika Barrows, que había estado durmiendo la siesta en un sofá cercano, se despertó ante la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Al darse cuenta de que estaba en peligro, Barrows intentó escapar, pero Burrell la apuntó con el arma, vació el cargador y acabó con su vida en un trágico instante. Las acciones de Russell Burrell esa noche no fueron las de un adolescente descarriado atrapado en una mala multitud. Fueron las acciones de un asesino a sangre fría y calculador. Tras el triple homicidio, las autoridades no perdieron tiempo en detener a Burrell y a sus cómplices. En noviembre de 2013, Burrell, que aún era menor de edad en el momento de los asesinatos, tomó una decisión impactante. Se declaró culpable de 3 cargos de asesinato, 3 cargos de descarga de un arma de fuego durante la comisión de un delito de violencia y 1 cargo de conspiración. No deseo venganza, pero sí pido justicia y que se imponga la pena máxima. La ley permite por cada cargo de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua, que se ejecutará de forma consecutiva. Además, por cada cargo de armas de fuego, Burrell fue condenado a cadena perpetua, que se cumpliría simultáneamente, pero de forma consecutiva, a las 3 cadenas perpetuas por los asesinatos. Para agravar aún más su castigo, también fue condenado a 10 años consecutivos por el cargo de conspiración. Mientras se leía su sentencia, Burrell no mostró ningún signo de tristeza o enfado. Su expresión era totalmente ilegible. Jodi Arias. Al índice esta noche en uno de los juicios más seguidos de la nación, Jodi Arias, condenada por asesinar a su exnovio esta noche, condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, en Arizona, se preside el escalofriante caso de Jodi Arias. Arias, conocida por su aspecto llamativo, se convirtió en el centro de un frenesí mediático a medida que se desarrollaba su juicio, revelando una historia de pasión, traición y un brutal acto de violencia. En este vídeo exploraremos los impactantes acontecimientos que condujeron al asesinato de Travis Alexander, el dramático juicio que siguió y la sentencia final que dejó al mundo con la boca abierta. Jodi Arias, cargos: asesinato en primer grado. En la tranquila ciudad de Mesa, Arizona, una historia de amor se convirtió en una pesadilla. Jodi Arias, una mujer conocida por su cautivadora belleza, se cruzó en su camino con Travis Alexander, un carismático vendedor y conferenciante motivacional. Su relación comenzó de forma bastante inocente en 2006, pero con el paso del tiempo quedó claro que su amor era cualquier cosa menos normal. El suyo fue un romance tumultuoso, marcado por altos intensos y bajos devastadores.
Amigos y familiares describirían más tarde su relación como una montaña rusa, llena de discusiones apasionadas y momentos de innegable química. Pero bajo la superficie se estaba gestando un oscuro trasfondo. Con el paso de los meses, empezaron a surgir acusaciones de acoso contra Jodi Arias. Travis Alexander afirmaba que ella se presentaba en su casa sin invitación y le bombardeaba con llamadas y mensajes incesantes. La otrora prometedora historia de amor había dado un giro siniestro. Entonces, el 4 de junio de 2008, sobrevino la tragedia. La vida de Travis Alexander fue brutalmente cegada en su propia casa. Su cuerpo fue descubierto con múltiples puñaladas, la garganta cortada y una herida de bala. La escena no tenía nada que envidiar a una película de terror, un escalofriante testimonio de la violencia que se había desatado. En un principio, Jodi Arias dio versiones contradictorias sobre su participación en el asesinato. Primero negó tener conocimiento alguno del crimen, pero a medida que aumentaban las pruebas en su contra, cambió de opinión. Arias alegó defensa propia, alegando que Travis Alexander había sido abusivo con ella. El juicio que siguió fue un espectáculo sin igual. Duró varios meses y estuvo lleno de detalles gráficos que dejaron atónitos al jurado y al público. La acusación presentó a Jodi Arias como una asesina a sangre fría que planificó y ejecutó meticulosamente el asesinato. La defensa, en cambio, la retrató como una víctima llevada al límite por una pareja maltratadora. Finalmente, tras meses de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Jodi Arias fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El estado de Arizona, contra Jodi Ann Arias, veredicto, cuenta 1. Nosotros, el jurado, debidamente constituido y juramentado. Y sobre la acción titulada, bajo nuestro juramento, declaramos a la acusada, en el cargo, 1. Asesinato en primer grado culpable. Pero la historia no terminó ahí. La fase penal del juicio resultó en un jurado en desacuerdo, lo que llevó a un juicio nulo. Parecía que el caso de Jodi Arias seguiría rondando la conciencia pública. Finalmente, Jodi Arias fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 13 de abril de 2015. El tribunal considera que la atenuación presentada no es lo suficientemente sustancial como para pedir clemencia, y que una sentencia de cadena perpetua natural es apropiada. Se ordena que el acusado sea encarcelada en el departamento correccional por el resto de su vida natural, sin posibilidad de libertad condicional. Cameron Herring. A continuación, nos dirigimos al Tribunal de Circuito del Condado de Hillsborough, donde Cameron Herring se enfrenta a la sentencia. Aunque el crimen que cometió fue especialmente trágico, Herring también llamó la atención por su aspecto extremadamente atractivo. Tome asiento en la sala del tribunal, mientras exploramos los acontecimientos que condujeron a su sentencia y la batalla legal en curso. Prepárate para una historia de tragedia, imprudencia y búsqueda de la justicia. Cameron Coyle, Herring cargos, homicidio con vehículo carrera ilegal. Para comprender los espeluznantes acontecimientos que se desarrollaron en la vida de Cameron Herring, primero debemos ahondar en sus antecedentes y primeros años. Nacido y criado en Tampa, Florida, Cameron creció en una familia aparentemente normal. Sus padres, Chris y Cheryl Herring, eran personas trabajadoras que proporcionaron una vida cómoda a su hijo. Al entrar en la adolescencia, Cameron desarrolló una pasión por los coches. El 23 de mayo de 2018, Cameron Herring, su hermano, Tristan Herring, y su amigo, John Barrineau, participaron en una carrera callejera que finalmente condujo a la muerte de Jessica Raubenold, una madre de 24 años de Ohio, y su hija de 21 meses, Lilia Raubenold. La joven madre de Ohio se encontraba ese día visitando a unos parientes en Tampa y había salido a dar un paseo por el emblemático Boulevard. Mientras empujaba a su hija en un cochecito, Reisinger Raubenold salió para cruzar la calzada. Herring, que entonces tenía 18 años, iba al volante de un Ford Mustang, regalo de graduación que acababa de recibir de sus padres. Barrineau conducía a su lado en un Nissan Altima. Los testigos dijeron que los dos parecían ir a la carrera, entrando y saliendo de los carriles de circulación, mientras se dirigían hacia el norte desde el Boulevard Gandhi. Los testigos también dijeron que el Nissan iba ligeramente por delante del Mustang, pero se desvió justo cuando Reisinger Raubenold se incorporó a la calzada. El Mustang golpeó entonces a madre e hija. El coche de Cameron circulaba a 110 mph, 2,5 veces más que el límite de velocidad establecido. El impacto fue catastrófico y acabó instantáneamente con la vida de la inocente madre y su hija.
Las ondas expansivas de esta tragedia reverberaron en toda la comunidad, dejando un rastro de dolor y angustia a su paso. La vida de Cameron Herring cambió para siempre en ese momento. El otrora prometedor joven se enfrentaba ahora a la dura realidad de sus actos. El frenesí mediático que rodeó el caso lo apodó el convicto más sexy, centrándose en su aspecto físico más que en la gravedad del crimen que había cometido. El marido de Jessica, David, tuvo unas palabras para él. No has mostrado ningún remordimiento. La verdad detrás de esto es que eres un privilegiado. Mataste a una madre y a una hija, lo hiciste. Nadie más en la ciudad que tú lo hizo, Cameron. A medida que se desarrollaba el procedimiento legal, la nación observaba con la respiración contenida. Durante todo el juicio, el rostro de Cameron era una máscara de indiferencia y en ningún momento mostró signos visibles de angustia o remordimiento por lo que había hecho. Sin embargo, su sentencia perturbaría su conducta de chico tranquilo. En el cargo 1, homicidio vehicular, el tribunal declarará al acusado culpable y sentenciarlo a 9 años en la prisión estatal de Florida. En el cargo 2, el mismo cargo, el tribunal declara al acusado culpable y lo sentencia a 15 años en la prisión estatal de Florida. Cameron Herring fue finalmente condenado por homicidio vehicular y carreras callejeras, y recibió una sentencia que lo dejaría tras las rejas por un total de 24 años. Mientras el juez leía su sentencia, los ojos de Herring reflejaban conmoción incluso a través de su máscara. Tal vez, la gravedad de sus acciones de repente se estaba dando cuenta. Jeremy Meeks. Jeremy Meeks saltó a la fama cuando su foto de ficha policial, publicada en la página de Facebook del Departamento de Policía de Stockton en 2014, se hizo viral, captando la atención de millones de personas en todo el mundo. Las mujeres quedaron prendadas de sus llamativos rasgos, apodándolo uno de los convictos más calientes de la historia. Pero tras la sensación viral se esconde un pasado problemático. Meeks se enfrentó a batallas legales y cumplió condena en una prisión federal por posesión de armas de fuego. Sin embargo, su puesta en libertad marcó un punto de inflexión en su vida. Jeremy Meeks, cargos. Un delito de posesión de arma de fuego. Antes de que Jeremy Meeks se convirtiera en una figura conocida, su vida estuvo marcada por una serie de acontecimientos desafortunados y un camino que le condujo al mundo de la delincuencia. Nacido el 7 de febrero de 1984 en Tacoma, Washington, Jeremy Meeks creció en un barrio difícil, rodeado del atractivo de las bandas y la violencia. De adolescente, Meeks se vio arrastrado al peligroso mundo de los Northside Gangster Crips, una conocida banda callejera. En esa época, se vio envuelto en actividades delictivas que marcarían su futuro. En 2002, la vida de Meeks dio un oscuro giro cuando fue acusado de robo y lesiones corporales a un niño. Los cargos se derivaban de un incidente en el que Meeks agredió a un chico de 16 años, dejándolo herido. Fue un momento que cambiaría para siempre el curso de la vida de Meeks. Meeks fue condenado a 2 años de prisión en una cárcel de California. Durante su estancia entre rejas, admitió su pertenencia a los Northside Gangster Crips, lo que consolidó aún más sus vínculos con la banda. Sin embargo, poco podía imaginar Meeks que su vida daría un giro inesperado, que lo lanzaría a los focos y cautivaría la atención del mundo entero. El 18 de junio de 2014, la vida de Meeks cambió para siempre cuando fue detenido en el marco de una redada contra bandas denominada Operación Alto el Fuego. El Departamento de Policía de Stockton lo catalogó como delincuente convicto, arrestado por cargos de delito grave de armas. Pero fue su foto la que se convertiría en el catalizador de su nueva fama. Internet quedó cautivado por sus llamativos rasgos y miles de personas expresaron su admiración. Sin embargo, eso no impidió que un juez federal lo condenara a 27 meses de prisión federal. Fuera de la cárcel, Meeks se ha convertido en un conocido modelo y actor. William Hammonds. Asesinó a una conocida maquilladora. Ahora un hombre local. Pasará el resto de su vida en prisión. En el tribunal del condado de Cuyahoga en Cleveland, Ohio, se está dictando sentencia para William Hammonds. Hammonds, miembro de la conocida banda Heartless Felons, se encontró en el punto de mira cuando fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 100 años. Pero no fue solo su delito lo que atrajo la atención del público, sino su atractivo físico lo que causó sensación. Toma asiento en la sala del tribunal mientras exploramos los detalles del crimen de Hammonds, su aspecto cautivador y su reacción ante la cadena perpetua. William Hammonds. Cargos. Asesinato, con agravantes. Violación, robo, con agravantes. William Hammonds, un joven de 24 años residente en Cleveland, Ohio, se convirtió en un nombre muy conocido cuando se encontró en el centro de un juicio por asesinato de alto perfil.
Pero no fue solo el crimen en sí lo que captó la atención del público, sino el atractivo de Hammonds. Con su mandíbula cincelada y su pelo perfectamente peinado, se ganó rápidamente la atención del público. Sin embargo, tras su atractiva apariencia se esconde un pasado oscuro e inquietante. Hammonds era miembro de la famosa banda Heartless Felons, conocida por su implicación en delitos violentos y tráfico de drogas. La banda operaba en las calles de Cleveland, sembrando el miedo y el terror en toda la comunidad. Las actividades delictivas de Hammonds no se limitaban a delitos menores. En 2012, estuvo implicado en un brutal asesinato que conmocionó a toda la ciudad. La víctima, cuyo nombre era Sharon Anderson Norfus, fue brutalmente golpeada y dada por muerta. Según los informes policiales, el 4 de mayo de 2012, Hammonds utilizó un llavero para entrar en el edificio de apartamentos de Shaker Heights de Sharon Anderson Norfus, en Warrensville Center Road. A continuación, agredió sexualmente a la maquilladora de 60 años en el interior de su vivienda y le exigió su tarjeta de cajero automático y su PIN. Por desgracia, Anderson Norfus luchó por escapar y Hammonds la estranguló. Las pruebas contra Hammonds eran abrumadoras y finalmente fue condenado por asesinato con agravantes. Los detalles del crimen fueron espantosos e impactantes. La comunidad exigió justicia y Hammonds fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 100 años. Era un castigo que reflejaba la gravedad de sus actos y enviaba un mensaje claro de que no se tolerarían tales actos de violencia. Mientras estuvo encarcelado en el centro penitenciario del sur de Ohio, Hammonds siguió acaparando titulares. Amenazó de muerte a Michael Astrab, juez del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Cuyahoga, que presidió su juicio por asesinato. Este acto de represalia consolidó aún más su reputación de individuo peligroso e impredecible. Hammonds se declaró culpable de un cargo de represalia, un delito grave de tercer grado, así como de 3 delitos menores de amenazas con agravantes, y fue condenado a 36 meses más de prisión. Arroyo Celestial. Una mujer de 18 años de Fall River ha sido condenada a cadena perpetua. A continuación, tenemos a Heavenly Arroyo, una mujer de 18 años que cometió un crimen atroz que conmocionó a toda una comunidad. Arroyo captó la atención de los medios de comunicación y del público con su impactante belleza, a pesar de la naturaleza brutal de su crimen. En Fall River, aquel fatídico 6 de octubre de 2019, Arroyo apuñaló 70 veces a una mujer de 68 años en su dormitorio. La víctima, Ana Vázquez Rodríguez, estaba postrada en cama tras sufrir un derrame cerebral y no tuvo oportunidad de defenderse. Acompáñenos a explorar los espeluznantes detalles de este caso y a profundizar en la reacción de Arroyo ante su condena a cadena perpetua. Arroyo Celestial cargos. Asesinato en segundo grado. Aquel fatídico día del 6 de octubre de 2019, Fall River cambió para siempre por un brutal acto de violencia. Heavenly Arroyo, una joven de 18 años de aspecto despampanante, cometió un crimen que conmocionó a la comunidad. Arroyo se había estado quedando con su tío abuelo, en la casa de Johnson Street, donde tuvo lugar el trágico incidente. Apenas una semana antes, su madre había pedido a su tío abuelo que se hiciera cargo de Arroyo, con la esperanza de proporcionarle estabilidad y apoyo. Pocos se imaginaban que esta decisión tendría un desenlace horrible. La víctima, Ana Vázquez Rodríguez, tenía 68 años y era la madre de la novia del tío abuelo de Arroyo. Había sufrido un derrame cerebral y estaba postrada en cama, incapaz de defenderse del peligro inminente que acechaba dentro de su propia casa. El día del crimen comenzó con planes para que el tío abuelo de Arroyo y su novia la llevaran a Nueva York a visitar a un pariente y obtener unos documentos legales. Sin embargo, problemas con el coche retrasaron el viaje, lo que provocó frustración e impaciencia en Arroyo. A medida que avanzaba el día, la agitación de Arroyo aumentaba, alimentada por la creciente anticipación del viaje. A última hora de la tarde, su ira impulsiva alcanzó su punto álgido. Arroyo cogió unas tijeras de la cocina y se dirigió al dormitorio de Ana Vázquez Rodríguez. La escena que se desencadenó fue una auténtica pesadilla. Arroyo desencadenó un ataque frenético, apuñalando a la indefensa víctima 70 veces. La brutalidad del crimen se vio amplificada por la vulnerabilidad de la víctima. Ana Vázquez Rodríguez, postrada en cama a causa de un derrame cerebral, no tenía medios para defenderse de la implacable embestida. Sus súplicas de clemencia cayeron en saco roto mientras la furia de Arroyo la consumía. Durante este horrible acto, la única otra persona presente en la casa era el nieto de la víctima. Sin que él lo supiera, la tragedia se estaba desarrollando a pocas habitaciones de distancia. Absorto en un videojuego, llevaba unos auriculares que le ocultaban los sonidos de la lucha y los gritos de auxilio.
Tras el despiadado ataque, Arroyo tomó medidas calculadas para cubrir sus huellas, se deshizo rápidamente de su ropa ensangrentada en un contenedor cercano, borrando cualquier prueba física que pudiera vincularla con el crimen. Con una calma escalofriante, se acercó al nieto de la víctima, alegando que su abuela no se encontraba bien. El nieto, ajeno al horror que había tenido lugar, confió en las palabras de Arroyo. Solo cuando comprobó cómo se encontraba su abuela, se dio cuenta de la magnitud de la tragedia. El espectáculo que le recibió era de una violencia y una pérdida inimaginables. En estado de shock, llamó inmediatamente al 911, buscando ayuda desesperadamente. La policía no tardó en llegar, y su presencia marcó el principio del fin del intento de Arroyo de eludir la justicia. En un principio, Arroyo trató de eludir la culpa inventando una historia sobre un hombre enmascarado que huía del lugar de los hechos. Sin embargo, el peso de su culpabilidad resultó ser demasiado pesado para soportarlo y finalmente hizo una serie de admisiones espontáneas, inculpatorias, mientras estaba detenida. El juicio de Heavenly Arroyo cautivó a la comunidad de Fall River, ya que los espeluznantes detalles de su crimen quedaron a la vista de todos. En el otro lado, Arroyo, con su aspecto llamativo, se presentó ante el tribunal, su comportamiento traicionando ningún remordimiento. Juez, Arroyo Celestial. Arroyo. Esa soy yo, reportera. Con una sonrisa, el pelo revuelto y un suspiro, Heavenly Arroyo se presentó en un juzgado de Fall River el lunes para responder a una acusación de asesinato. La fiscalía pintó una vívida imagen de la escena del crimen, describiendo el frenético apuñalamiento que había tenido lugar en el dormitorio de la víctima. El número de puñaladas infligidas a Ana Vázquez Rodríguez era un escalofriante testimonio de la brutalidad de las acciones de Arroyo. A medida que avanzaba el juicio, la defensa intentó arrojar luz sobre el problemático estado mental de Arroyo en el momento del crimen. Argumentaron que su edad de 15 años y sus problemas mentales debían tenerse en cuenta a la hora de considerar su culpabilidad. Sin embargo, la fiscalía contraatacó haciendo hincapié en la gravedad del delito y en la necesidad de proteger a la comunidad de alguien capaz de semejante violencia. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado legó a un veredicto culpable de asesinato en segundo grado. Arroyo fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 19 años. La severidad de la sentencia reflejó el reconocimiento del tribunal del peligro que Arroyo suponía para la sociedad, a pesar de su corta edad en el momento del crimen. Martise Fuller. Empezamos con un adolescente de Kenosha, dirigido a prisión por el resto de su vida. Martise Fuller asesinó a Kaylee Yuga, de 15 años, en un ataque sorpresa dentro de su casa. Nuestro último caso se desarrolla en el juzgado del condado de Kenosha, donde Martise Fuller está a punto de ser sentenciada. Era mayo de 2019, cuando Fuller, una adolescente en ese momento, cometió un crimen atroz. Exploraremos los detalles del crimen, el buen aspecto de Fuller, que llamó la atención de los medios de comunicación, y los dramáticos procedimientos judiciales que condujeron a su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Martise Fuller cargos, asesinato, robo con alanamiento de morada. Era una tarde aparentemente normal en Kenosha, Wisconsin, el 9 de mayo de 2019. Kaylee Yuga, una vibrante chica de 15 años, y su madre, Stephanie Yuga, acababan de volver a casa del colegio, preparándose con ilusión para una acampada familiar. No sabían que sus vidas estaban a punto de quedar destrozadas por un acto de violencia inimaginable. Martise Fuller, un chico de 15 años de aspecto llamativo, albergaba una ira profundamente arraigada contra Kaylee y su madre. Las culpaba de su expulsión del colegio y de su expulsión del equipo de fútbol. Consumido por su rabia, Fuller urdió un siniestro plan para vengarse. Fuller planeó meticulosamente sus acciones, mostrando un escalofriante nivel de premeditación. Recurrió a la ayuda de un amigo para conseguir un arma y munición, asegurándose así de que disponía de los medios para llevar a cabo sus mortíferas intenciones. Para ocultar su rastro, Fuller incluso hizo que un pariente se deshiciera del arma, algo que más tarde el laboratorio criminalístico del estado relacionaría con el crimen. Aquel fatídico día, mientras la familia Yuga se preparaba para acampar, Fuller aprovechó la oportunidad para atacar. Con un profundo conocimiento de la casa de los Yuga y del horario diario de Kaylee, entró por el garaje abierto, sin ser detectado. Las desprevenidas madre e hija se encontraban en el piso de arriba, realizando sus tareas habituales, sin percatarse del inminente horror. Mientras Stephanie y Kaylee realizaban sus actividades, Fuller acechaba en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. De repente, sonaron unos disparos que rompieron la tranquilidad de la casa. En cuestión de segundos, Kaylee recibió 5 disparos y su vida quedó brutalmente truncada. Stephanie, que se encontró cara a cara con Fuller en el segundo piso, recibió 2 disparos mientras intentaba desesperadamente esconderse del agresor.
Las secuelas del tiroteo fueron una escena de devastación inimaginable. Stephanie, herida y en estado de shock, descubrió a su querida hija sin vida en el suelo de su habitación. La comunidad de Kenosha quedó conmocionada por el acto de violencia sin sentido cometido por Martis Fuller. Los espeluznantes detalles de su calculado plan, su profundo conocimiento de la casa de los Huga y la brutalidad del crimen conmocionaron a toda la ciudad. La pérdida de Kaylee, una joven prometedora con un brillante futuro por delante, dejó un vacío que nunca pudo llenarse. A medida que se desarrollaba la investigación, los fiscales dibujaron un cuadro inquietante de la obsesión de Fuller por Kaylee. Los testigos declararon que Fuller no dejaba de acosarla en la escuela y en el trabajo, y que carecía por completo de remordimientos por sus actos. El juicio que siguió revelaría el escalofriante alcance de las oscuras intenciones de Fuller y las devastadoras consecuencias que se derivaron. Los fiscales no perdieron tiempo en presentar su caso, pintando un retrato escalofriante de la obsesión de Fuller con Kaylee Juga. Revelaron un patrón de acoso e intimidación que había plagado la vida de Kaylee, tanto en la escuela como en su propia casa. La acusación también destacó la naturaleza calculada de las acciones de Fuller. Revelaron que había planeado el crimen meticulosamente, obteniendo una pistola y munición y consiguiendo la ayuda de un pariente para deshacerse del arma. El Laboratorio Estatal de Criminalística confirmó que el arma utilizada en el tiroteo coincidía con la que había desechado el pariente de Fuller, lo que consolidó aún más las pruebas contra él. A medida que avanzaba el juicio, la defensa trató de pintar una imagen diferente de Fuller, una de inocencia y victimismo. Su abogado defensor Carl Johnson argumentó que Fuller había sido retratado injustamente por los medios de comunicación y mantuvo la inocencia de su cliente. Johnson suplicó al juez que le dejara en libertad dentro de 25-30 años, petición que cayó en saco roto. El proceso judicial dio un giro dramático cuando Fuller fue acusado de manipulación del jurado. Los fiscales presentaron pruebas de llamadas telefónicas desde la cárcel, en las que Fuller intentaba ponerse en contacto con 3 miembros del jurado, una clara violación de la ley. La revelación causó conmoción en la sala, consolidando aún más la percepción de Fuller como un individuo peligroso y manipulador, culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia fue un asunto sombrío, con Stephanie Juga, la afligida madre de Kaylee, pronunciando una desgarradora declaración de impacto sobre la víctima. Era una persona de tan buen corazón, podía iluminar una habitación y siempre traía una sonrisa a la cara de cualquiera. Martis Fuller lo arruinó todo. Al final, la juez Mary Kay Wagner dictó sentencia, asegurando que Fuller pasaría el resto de su vida entre rejas, sin posibilidad de libertad condicional. Al concluir este escalofriante vídeo de condenados más calientes, reaccionando ante la cadena perpetua, se nos recuerda el hecho de que el mal puede residir en cualquier persona, independientemente de lo atractiva que parezca. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero